Gabriela Guadalupe Valle Santillán. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, especialista en Derecho Constitucional y Administrativo y maestra en Derecho por la División de Estudios de Posgrado e Investigación de dicha institución académica. Es especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución por la Universidad Castilla-La Mancha, Campus Toledo, España. Asimismo, es candidata al grado de doctora en Derecho por la Universidad de Baja California, Campus Tepic, Nayarit. Es profesora e investigadora, perfil deseable en poder 2016-2019 de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Es miembro titular del Cuerpo Académico Consolidado Aspectos Constitucionales de la Reforma del Estado Mexicano, en el que colabora en las líneas de investigación de justicia constitucional y derechos fundamentales. Ha publicado diversos artículos en revistas científico-jurídicas arbitradas e indexadas, nacionales e internacionales, y ha participado como coautora en varios libros colectivos. Por otro lado, desarrolla trabajo académico en las áreas de filosofía y ética jurídica. Ha sido profesora de ambas materias en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. También se desempeña en el área de innovación tecnológica, creatividad y habilidades del pensamiento crítico. Es docente virtual de la modalidad en línea de la Universidad Juárez y contribuye en el área de aprendizaje y difusión de la temática de derechos humanos, con la impartición de cursos abiertos, masivos, gratuitos y en línea de la comunidad iberoamericana. Sin más preámbulos, cedo el uso de la voz a la maestra en Derecho, Gabriela Guadalupe Valle Santillán. Bueno, hola, ¿qué tal? Agradezco que me hayan invitado a este panel de derechos a compartir junto con mis amigas, colegas universitarias, a platicar acerca de este tema que es crucial, que es fundamental y que son los derechos de las mujeres. Mi propósito en estos minutos que me corresponden es hablar de los derechos de las mujeres, pero hablar con una perspectiva del garantismo constitucional. Y para ello es necesario que me convierta en portavoz del máximo exponente del garantismo constitucional, y que es Luigi Ferrajoli, este filósofo del derecho italiano que tenemos la fortuna de estudiar en posgrado, y ojalá también tuviéramos la fortuna de estudiar un poco más desde licenciatura. Quiero que sepan que Luigi Ferrajoli, en su teoría del garantismo constitucional, dedica un apartado sustancial, un apartado sustancioso a los derechos de las mujeres, a los derechos fundamentales de las mujeres, y siendo todavía más precisa, a los derechos que corresponden por naturaleza a las mujeres. Aquí él habla de un estatus normativo, de una categoría normativa en la que podrían caber estos derechos fundamentales de las mujeres, y que él propone denominar como derecho sexuado o como derecho desigual. Y entonces aquí ustedes se preguntarán y quedarán pasmados y pasmadas, sobre todo las mujeres: ¿cómo que derecho sexuado? ¿Cómo que derecho desigual? Como que la semántica empleada en estos términos como que resulta un poco choqueante, porque lo que buscamos al hablar de igualdad jurídica, igualdad política, por lo tanto, al hablar de equidad de género, que nosotros en la praxis del derecho mexicano identificamos mucho, ubicamos al principio de equidad de género, igualdad, equidad de género o paridad de género, son principios que forman parte del bloque de constitucionalidad, y que además son reclamos, ya mis compañeras lo han dicho, son reclamos históricos, ¿sí? Son reclamos sociales históricos que hemos reclamado las mujeres por años y por siglos de los siglos atrás. Y entonces hablar de derecho desigual, hacer evidente la desigualdad, pues sí, a Luigi Ferrajoli, como todo filósofo del derecho, pues le gustan las paradojas, y se refiere en este apartado, en su teoría del garantismo constitucional, se refiere al apartado de derechos fundamentales exclusivamente de las mujeres como derecho desigual o derecho sexual. Y aquí es bien importante hacer un análisis profundo de la desigualdad para contemplar entonces un derecho sexual o un derecho desigual, hacer conciencia de esta desigualdad. Los hombres y las mujeres, de hecho, no somos iguales ni anatómica ni fisiológicamente.
Y para muestra un botón, hoy por hoy, las mujeres somos las únicas que desarrollamos la función fisiológica del embarazo. Y hago hincapié en esta función fisiológica del embarazo porque el embarazo luego desencadena otros puntos que son importantísimos, que tienen trascendencia, que tienen impacto en otra serie de situaciones que ocasionan un contexto difícil o más difícil para las mujeres en comparación con los hombres. Esto es lo que yo quiero platicar, exponer, explicar en este panel, y ese es mi objetivo principal, que tomando la visión del garantismo constitucional tengamos un panorama intelectual más amplio para poder debatir con una mayor seguridad y con un mayor sustento problemas que nos atañen hoy en día a las mujeres. Problemas y temas polémicos como por ejemplo la libertad sexual, como por ejemplo las decisiones de la mujer sobre su propio cuerpo, como por ejemplo el acoso sexual, ya lo decían mis compañeras, el acoso laboral, la violencia política, la violencia de género y muchas otras formas que desencadenan, que caen en discriminación sexual, en discriminación por razón de género. Acorde a Famayoli, para materializar y consolidar una verdadera igualdad jurídica y política entre hombres y mujeres, en el plano pragmático sobre todo. Yo insisto mucho a mis estudiantes, aquí veo a algunos de mis estudiantes de la clase de seminario de ética profesional y en general a todos mis estudiantes, también veo estudiantes de posgrado, les insisto mucho en las tres dimensiones o en los tres planos que tiene el discurso, y hablando también por supuesto del discurso jurídico y el discurso político. El plano semántico, el plano sintáctico y el más importante para que se cierre este ciclo, que es el plano pragmático. Si el discurso jurídico se queda únicamente, o el discurso político se queda únicamente en el plano semántico o en el plano sintáctico y no trasciende o impacta a la realidad, que también el doctor Wong hacía énfasis en esta parte, pues de nada sirve, es letra muerta. ¿Sí? Plano semántico, sintáctico y pragmático. Entonces, en el derecho sexuado, en este derecho desigual que propone Luigi Ferrajoli, además de ese estatus, de esa categoría normativa, es necesario añadirle, diseñar garantías, y no cualquier tipo de garantías, no garantías genéricas, sino garantías sexuales. ¿Sí? Que es ese apartado indispensable para eficientar y lograr la eficacia de los derechos fundamentales. Y hablando de esto, a lo que estamos ahorita hablando, derechos fundamentales exclusivamente que corresponden a las mujeres. Y ustedes me preguntarán, ¿y qué son estas garantías sexuales? ¿O como cuáles garantías sexuales? Ejemplos. ¿Sí? Bueno, garantías. Ustedes saben que las garantías son los mecanismos para hacer efectivos los derechos. Garantías sexuales son los mecanismos para hacer efectivos los derechos, ¿sí?, de las mujeres en este caso, porque estamos hablando de que somos un grupo vulnerable que ha sido relegado por los siglos de los siglos. Ejemplos de garantías sexuales. Ya también se habló aquí, se hizo mención de las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas que ustedes hoy en día escuchan muy comúnmente, sobre todo en el ámbito político-electoral. Ustedes han escuchado que el INE, que el Instituto Nacional Electoral, que el Instituto Electoral Local, el IRC, formula, diseña e implementa acciones afirmativas que incluso son objeto del escrutinio jurisdiccional. Las acciones afirmativas, dice por ahí Luigi Ferrajoli, citando a otra filósofa del derecho italiano que murió el año pasado, amiga, admirada por Luigi Ferrajoli, la cual se funda para desarrollar este apartado de derecho desigual, Letizia Gianformaggio. ¿Sí? Dicen ellos, tanto Letizia como Luigi Ferrajoli, que hay quienes critican las acciones afirmativas, y quienes son los primeros que critican el diseño y la implementación de acciones afirmativas. Los varones. Los hombres son los primeros que las critican y les llaman incluso, ¿sí?, formas de discriminación al revés, porque sí es cierto que hacen énfasis, hacen evidente, es la característica de las acciones afirmativas, que hacen evidente una diferencia entre hombres y mujeres. Las acciones afirmativas, les dicen, son esas formas de discriminación al revés. Y dice Ferrajoli, y dice Letizia Gianformaggio, esto es equívoco. ¿Por qué? Porque las acciones afirmativas tienen una justificación. Las acciones afirmativas tienen una justificación porque son transitorias. No es un vente mujeres para acá, para darte para
de manera permanente, no es transitoria, en tanto se remueven, se eliminan los obstáculos para lograr una igualdad sustancial entre hombres y mujeres. ¿Quieren más ejemplos de acciones afirmativas? Consulten la sentencia recién emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso Atenco, ¿sí?, del 28 de noviembre, que acaba de sacarla, el 28 de noviembre de 2018, en el caso Atenco, 11 mujeres torturadas sexualmente por cuerpos policíacos versus en contra del Estado mexicano, y en donde se condena al Estado mexicano por la violencia, la tortura, las violaciones, los abusos sexuales, la falta del debido proceso de estas 11 mujeres, cuyo caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso de San Salvador Atenco, de estas mujeres. Ahí es una sentencia de 145 hojas más o menos, pero 20 a 129 está un apartado que dice de garantías de no repetición. O sea, que no vuelva a pasar una situación similar. Y estas garantías son garantías sexuales, como por ejemplo, ¿sí?, que el Estado mexicano se obligue a diseñar e implementar, ¿sí?, estrategias y políticas públicas, indicadores también de medición de estas estrategias para sensibilizar a los cuerpos policíacos que violaron tremendamente los derechos de las mujeres. Bueno, continúo, ¿verdad? El debate feminista, hay quienes se preguntan, ¿hay derechos de veras que nada más son de las mujeres, solo de las mujeres? El debate feminista señala 3 tipos de derechos. Los derechos en contra de la libertad personal de la mujer, la inviolabilidad del cuerpo femenino y la autodeterminación en materia de maternidad y por tanto de aborto. Luigi Ferrajoli dice, y yo coincido con Ferrajoli, en que no pudiéramos categorizar la inviolabilidad del cuerpo femenino y la libertad la libertad personal de la mujer como exclusivamente de las mujeres, pero lo que también estoy de acuerdo con Ferrajoli es de que sí, del que sí podemos decir, y es como que el primerito en los que se encuadra este derecho sexual o derecho desigual, es la autodeterminación, ¿sí?, de las mujeres en materia de maternidad y por consecuente de aborto. Si se fijan, estos derechos que señala el debate feminista, además son derechos que tienen totalmente que ver con el principio de la dignidad de la persona. Entonces el debate no nada más concierne a esta rama del derecho pospositivista de Luigi Ferrajoli, sino también pudiera, de hecho se extiende a un debate en el ámbito de los neoconstitucionalistas de corte neo-justnaturalista como Ronald Dworkin o como Roberta Alexie, pero bueno, ahorita nada más nos centramos en este debate, en esta discusión de corte pospositivista de Luigi Ferrajoli. Y hablamos del principio de la dignidad de la persona, por eso hablo de esta extensión de este tipo de debate a otras perspectivas del derecho. Bueno, volviendo al derecho que sí cabría categorizarlo como exclusivo de la mujer, que es el de la autodeterminación en materia de maternidad, ese autogobierno de la mujer en materia de maternidad y por lo tanto de aborto. Y aquí viene lo bueno, que es la argumentación. ¿Por qué? ¿Por qué el derecho de autodeterminación en materia de maternidad y consecuentemente de aborto, por qué o por qué razones es un derecho fundamental? Y aquí hay dos razones que nos plantea Ferrajoli. Yo quiero hacer más énfasis en la segunda razón. Bueno, son 2 razones. Primera, y de hecho es un juicio de valor, de tipo laico. Primero, porque considerar lo contrario sería atentar contra el segundo imperativo kantiano. Sabemos ahí mis estudiantes, estamos viendo ética kantiana, ¿sí? Segundo imperativo kantiano: nadie, ninguna persona puede ser utilizada como medio o como instrumento para lograr un fin ajeno en sí misma, aún y cuando ese fin sea la procreación. Entonces tenemos ese juicio de valor de tipo laico que incluso, por supuesto, y que es donde nunca vamos a terminar, se contrapone con otro tipo de juicios de valor como el religioso, en donde en efecto la mujer es un fin, pero es un medio para lograr la procreación, que es el fin. Entonces aquí vemos esa contraposición y nos podemos perder y nunca nos vamos a poner de acuerdo. Pero viene la segunda razón, que para mí es donde se debe de centrar el debate. ¿Sí? La segunda razón es que este derecho de autodeterminación de la mujer en materia de maternidad y de aborto es un derecho fundamental
en todos los sentidos, o sea, plenamente. Es un derecho de libertad, ¿sí? Un derecho de libertad que tiene que ver con una prohibición de lesión, con un estate quieto, estado particular, no lesiones ese derecho, que tiene que ver con un cumplimiento efectivo de un estado de derecho, o sea, una obligación negativa, estate quieto estado, estate quieto particulares, no vulneren los derechos, en este caso de la mujer, en materia de autodeterminación, pero además de ser un derecho de libertad, también es un derecho expectativa. ¿Sí? Expectativa es un derecho ¿un derecho a qué? A que Estado ponte las pilas para proporcionar, brindar, es una obligación positiva de dar, de brindar, de proporcionar las condiciones necesarias para el cuidado y la sanidad, la salubridad de la mujer si decide ejercer la maternidad o si decide abortar. Y me parece que aquí es donde sí se debe, aquí a mi punto particular de vista, donde se debe de centrar el debate en este tema tan polémico y tan controvertido hoy en día. Miren, aquí nada más para que ya estoy terminando, más claro esto de los derechos fundamentales, de esta distinción, de esta categorización que se hace de los derechos fundamentales en la corriente del garantismo constitucional. Los derechos fundamentales pueden ser derechos de libertad, que tienen que ver con la autonomía y que tienen que ver con una prohibición de lesión, o sea, libertades de y libertades frente a. Y por otro lado, otro tipo de derechos que son los derechos expectativa, que les digo, ¿no? O sea, esa obligación positiva del Estado, concretamente, para brindar, proporcionar las condiciones mínimas elementales para el goce del derecho, ¿sí? Este derecho de autodeterminación, o sea, cabe en las dos categorías, derecho de libertad y derecho expectativa. Por eso es tan importante, y esa sería la argumentación expuesta conforme a este corriente del derecho. Y curioso, porque de los derechos fundamentales, de los derechos de libertad y derechos expectativa, los que más se violan a las mujeres son los derechos expectativa. Termino nada más con esto. No banalicemos el principio de igualdad jurídica, de igualdad política entre hombres y mujeres. No lo enmascaremos, no hagamos un enmascaramiento, no nada más que se homologue, no, que es lo más fácil para el Estado, ¿sí? Homologar la mujer al hombre, que la mujer se adecue, se acople a las condiciones que han sido diseñadas históricamente para los hombres. Eso es una homologación, dice Ferrayoli, eso es una banalización del principio de igualdad. Llevémoslo a un análisis profundo de la diferencia. Y tomémoslo en serio a las mujeres, que nos tomen en serio por lo que somos, ese elemento subjetivo, las mujeres. Y bueno, yo espero que esta intervención pues tenga alguna utilidad y agradezco mucho por escucharme y por su presencia. Muchas gracias. Agradecemos la disertación de la maestra Gabriela Guadalupe Valle Santillán. Para continuar, me permito leer la síntesis curricular de la maestra María Eugenia Campos Zavala. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Juárez del Estado de Durango y licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Durango, con estudios de maestría en Derecho Internacional por la Universidad Erasmus de Rotterdam, en Países Bajos. Cuenta con un certificado del Instituto de Derechos Humanos René Cassin de la Universidad de Estrasburgo para aprobar el curso La Infancia y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es mediadora internacional certificada por el Instituto Internacional de Mediación y Solución de Conflictos de Washington, D.C., en conjunto con la Universidad Erasmus de Rotterdam, Países Bajos. Cuenta con diversos cursos y diplomados en materia de derechos humanos y materia de género. Se ha desempeñado como titular del Departamento Jurídico de la Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Campeche y desde enero 2006 a la fecha es directora de capacitación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Durango. También imparte las materias de Derecho Constitucional Mexicano, Derechos Humanos y Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Cedo el uso de la voz a la maestra María Eugenia Campos Zavala. Muchas gracias. Agradezco la invitación que me hacen a participar en
tan importante foro y que me colocan en la misma mesa con mujeres a quienes admiro, respeto y de quienes aprendo muchísimo. Muchas gracias, agradezco al maestro Jesús Reyes Santaella, director de esta Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, al doctor Edgar Alán Arroyo Cisneros, muchas gracias, al doctor Raúl Montoya, muchísimas gracias, que me hace la invitación, ya estaba al pendiente, al doctor César González Piña, muchísimas gracias a todos ustedes, a mis maestros, a mis compañeros, maestros, alumnos y exalumnos, por estar aquí presentes ante este tema que como bien lo escuchábamos ahorita no debe de caer en la banalidad. Los derechos de las mujeres han seguido una línea en su desarrollo, pero muchas veces en su implementación es donde tenemos algunos problemas. Desde 1789 podemos empezar a hablar con la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en Francia. Bueno, ya se hablaba de derechos humanos, pero de mujeres absolutamente nada. 1948, y aquí ha sido mencionada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es una declaración que si bien menciona que todas las personas nacemos libres e iguales en derechos, en sí la declaración viene a ser neutra al género, sobre todo al género. Hemos tenido algunos avances. 1975 fue muy importante para México con la celebración aquí. En 1975 fue el Año Internacional de las Mujeres y se celebra la primera conferencia mundial sobre las mujeres en nuestro país. Ha habido muchos avances y sobre todo políticamente para que se pudiera desarrollar la conferencia en nuestro país, México tuvo que hacer cambios en sus legislaciones. La legislación entonces no lo es todo. Tenemos en nuestro país la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que ha sido muy importante, nos ha ayudado al empoderamiento femenino y sobre todo, y yo podría decir de lo más importante que hay, es la reforma constitucional del 2011, que si bien podríamos decir dónde están las mujeres ahí en todo momento. Algo interesante de esta reforma constitucional, bueno, pues muchas cosas. Una, está en la ley suprema y hablamos de algunos principios, que es la universalización, de la cual estaba platicando también hace rato. La universalidad de los derechos humanos. ¿Qué tanto se puede hablar que los derechos humanos son universales o no? La reforma del 2011 también nos habla de los tratados internacionales, y aquí voy a hacer énfasis en CEDAW, Belém do Pará, las sentencias de tribunales regionales, como las sentencias que tenemos de Campo Algodonero, Valentina Rosendo Cantú, y algo que quería también comentarles yo, Atenco. Y ahorita lo voy a mencionar, y por qué, si ya teníamos Rosendo Cantú, ¿por qué tenemos Atenco? Entonces, tenemos pues una estructura legal que, si bien se ha ido vislumbrando positiva y que se recibe con agrado, ¿por qué entonces tenemos las cifras que escuchamos, que mencionó tanto la doctora Brenda, Fabiola, como también la doctora Citlali? ¿Por qué entonces tenemos estos porcentajes de mujeres desfavorecidas ante la justicia? ¿Por qué tenemos todavía fallas en el acceso a la justicia? ¿Por qué tenemos todavía el discurso? Ni siquiera lo podemos llevar a la práctica, todavía el discurso de la despenalización del aborto. ¿Por qué todavía nos hace falta justificar la atención prioritaria y especializada a las mujeres víctimas de violencia? ¿Y por qué tenemos los lugares favorables en embarazo de niñas? Si bien el embarazo adolescente es preocupante, embarazo de niñas. ¿Y cuántas sentencias tenemos por abuso sexual contra esas niñas que están embarazadas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo quisiera platicarles en el sentido de los derechos humanos. Los derechos humanos son el resultado, porque muchos dicen los derechos humanos son invención de Occidente. Y los derechos humanos, lo que digan los Estados Unidos y lo que dice Europa, porque el mundo conocido como el mundo occidental, pues es el que inventó y es el que los ha puesto en el nivel prioritario en el que se encuentran. Los derechos humanos son más que una invención de Occidente, es el resultado de lo que Occidente siente. No se puso el mundo conocido como occidental a diseñar y a crear las declaraciones sí porque sí,
sino que se puso a darle una satisfacción a las necesidades de eso que sentía. Es decir, los derechos humanos, y como bien lo escuchábamos ahora, tienen su origen en el ámbito natural. Al ser el resultado de lo que Occidente siente, entonces tenemos que adecuar nuestra postura, qué es lo que nosotros en nuestro país sentimos, hacia dónde queremos materializar los documentos internacionales, qué es lo que necesitamos proteger. Y eso que yo encuentro un poquito de discordancia entre el discurso y las normas y la práctica, porque falta todavía entender qué es eso que como mexicanos sentimos. Cuando llegamos al siglo XX, nos sentimos positivos, porque positivos en un aspecto de agradados, porque ya teníamos precisamente esta positivización de los derechos humanos, la materialización en instrumentos internacionales. Al tenerlos en instrumentos internacionales ya no había necesidad de justificar por qué los seres humanos debemos de ser considerados en derechos. Eso, fíjense, estamos hablando de mitad del siglo XX, pero aquí, Durango, México, marzo del 2019, todavía tenemos foros para discutir sobre la despenalización del aborto. Todavía tenemos foros para discutir sobre la igualdad entre mujeres y hombres, y todavía tenemos foros donde tenemos que explicar que las acciones afirmativas tienen que ser temporales. Entonces, vamos un poco retrasados en ese sentido. ¿Por qué? Cuando en el siglo XX que ponemos nuestros documentos internacionales que ya contemplan el género, nos damos cuenta que se busca una igualdad sustantiva considerando las diferencias, que ahorita ya también brillantemente nos lo explicaron. Sin embargo, a mayor igualdad tenemos menor libertad. A mayor libertad tenemos menor igualdad. ¿Qué pasa con esto? El reconocimiento de la igualdad para otra persona que es desigual a mí, que es notoriamente desigual a mí, supone que yo merme mis libertades. Y es aquí donde yo lo vinculo un poco también con la brillante ponencia de la doctora Brenda, cuando nos hablaba del patriarcado. Es ese patriarcado el que nos tiene en una cuestión ideológica que sería no solamente objeto de estudio del derecho, sino también de la sociología. En medida que triunfan los derechos humanos, entran en crisis algunos conceptos. ¿Por qué? Porque chocan la realidad de muchas personas. Porque con esta reforma del 2011 que hablamos de la universalidad, entran en choque muchas personas donde dicen pues que yo estoy desigual, pues que las mujeres estaban desiguales, pues que las personas indígenas estaban desiguales, las personas con discapacidad. Entonces entran en choque muchas realidades, y por eso tendríamos que entender que los derechos humanos tienen que brindar esta protección a las personas que en la generalidad han sido vistas como desiguales. Varias sociedades todavía no logran entender esta igualdad de mujeres, personas indígenas, personas con discapacidad. Los derechos humanos, pues, los entendemos con esta aspiración de universalidad, considerando las diferencias. En 1989, con la caída del muro de Berlín, pensamos que había triunfado la universalización de derechos humanos porque habían triunfado las democracias. Y en una democracia se respetan las minorías. En una democracia no solamente se opta por la decisión de la mayoría, sino que otro pilar de la democracia es el respeto a las minorías.